Mi nombre es Beatriz Medina, y si alguna vez escuchaste hablar de Alimentos Buena Mesa, probablemente hayas disfrutado alguno de nuestros productos, sin imaginar que detrás de ese emblema con hojas verdes y letras cursivas existía una mujer como yo, con manos curtidas y espalda doblada, pero con más valentía que todo el consejo directivo junto. Hoy, con mis 75 años, recorro los pasillos de la fábrica como un espíritu amigable. Todos me saludan con respeto y afecto, incluso con cierto honor, pero nadie me incluye de verdad. ¿Me escuchan? Me invitan a las celebraciones, me colocan en él. Frente de las fotografías me entregan placas de reconocimiento, pero mi voz, aquella que en otra época negociaba con proveedores, rechazaba sobornos y mantenía los salarios en plena crisis inflacionaria de los años 90, ya no cuenta. Ahora soy doña Beatriz, una figura decorativa, una abuela oficial, y parece que lo que construí avanza sin mí como un tren que no se detiene en mi estación. Cuando falleció mi esposo, yo apenas tenía 43 años y 2 hijos pequeños que todavía creían que el mundo era un lugar justo. Él y yo iniciamos esta empresa desde nuestra cocina, con una antigua máquina para sellar y una receta de empanadas que aprendí de mi madre. El primer contrato lo logré tocando puertas en el supermercado del barrio mientras él aún pensaba en abrir un kiosco. La primera línea de crédito también fue gracias a mí, con garantía de los pocos recursos que teníamos. Los muebles que poseíamos y un anillo de compromiso que nunca volví a usar no buscan menospreciar su recuerdo. Fue un hombre honorable y un aliado fiel. Pero la iniciativa siempre fue mía. Y cuando la muerte se lo llevó en una madrugada mientras dormía, no tuve tiempo para el duelo. Tuve que asumir la responsabilidad del negocio, de los empleados, de las deudas, de los hijos y de mí misma, aunque por aquel entonces ni siquiera sabía cómo hacerlo. Así fui avanzando, año tras año, sin levantar la vista, sin pedir apoyo ni tomar descansos. Durante la época de hiperinflación, cuando muchos cerraban, aprendí a interpretar estados financieros como si fueran novelas de misterio. Cuando los bancos solicitaban garantías imposibles, creé una cooperativa no formal entre pequeñas compañías para apoyarnos mutuamente. Cuando los camiones fallaban en la demanda, yo misma manejaba uno a la madrugada con un termo de café y una radio portátil que me mantenía alerta. Todo esto sucedía mientras mis hijos crecían creyendo que las cosas simplemente sucedían, sin comprender el sacrificio que había detrás. A veces reflexiono, y creo que ese fue mi fallo, hacer todo tan perfectamente, que no di espacio para que comprendieran el valor de lo que existía. Julián, mi hijo mayor, comenzó a participar en la empresa tras graduarse de la universidad. Era inteligente, carismático, y poseía una manera de expresarse que fascinaba a los inversionistas. A mí me costaba más asimilarlo. Yo tenía la forma de hablar del interior, con uñas cortas y la costumbre de sostener la mirada firme. Con el paso del tiempo, Julián fue asumiendo cada vez más responsabilidades y yo fui cediendo poco a poco. Pensé que eso era lo lógico. Creí que preparar a tu hijo para que ocupara tu lugar era una demostración de amor, y en parte así era. Pero también representó una forma de entregarse. Carmen, su esposa, se incorporó a la empresa un par de años después como consultora externa, y pronto ascendió a jefa de marketing, luego a directora de marca, y finalmente a la persona que toma las decisiones complicadas. Es una mujer elegante, con frases contundentes y sonrisa medida, que siempre me trató con educación pero nunca con cercanía. No noté cuando pasé de ser el centro a convertirme en un adorno. Quizá fue aquella vez que no me invitaron a la convención anual y me lo justificaron diciendo: «Es muy lejos para ti. Además, ya está todo arreglado». O cuando Carmen presentó una nueva línea de productos inspirada en recetas tradicionales, sin mencionar jamás mi nombre. También hubo ocasiones en que escuché a un joven ejecutivo preguntar a otro: «¿Quién es esa señora que siempre aparece en las fotos antiguas?».
A veces dudo si Julián recuerda que los primeros años de su educación en un colegio privado se pagaron con cientos de noches sin calefacción y almuerzos de pan duro, pero tal vez no sea culpa suya. Quizá fui yo quien enseñó también a no mirar atrás. Mi oficina sigue siendo la misma, aunque mucho más silenciosa, sin llamadas constantes ni montones de papeles, solo algunas fotos, diplomas amarillentos y un portarretratos. Con el rostro de mis nietos y un antiguo mate que nadie comparte ya, me ofrecen ayuda para subir las escaleras. Me preguntan si deseo retirarme más temprano. Me traen informes con gráficos que parecen estar escritos en otro idioma. Son atentos y me cuidan, pero a veces no me hacen parte. A menudo me siento como una estatua viva en un museo de historia empresarial, respetada pero aislada. Hace unos días, mientras caminaba por la planta, escuché a 2 gerentes conversar sobre una reestructuración, una modernización del organigrama que refleje mejor las habilidades actuales y las dinámicas de liderazgo que predominan hoy día. Usaban palabras elegantes para expresar que desean sacarme del directorio. Uno de ellos mencionó que ya consultaban con abogados para redefinir la figura de socio pasivo. No sabían que yo estaba a pocos metros, leyendo cada palabra como si fueran sentencias. Permanecí en silencio no por temor, sino por estrategia. Porque una cosa es que me ignoren, y otra muy distinta es que piensen que no existo. Esa noche regresé a casa y busqué en el armario una caja de madera donde guardo documentos importantes, entre ellos el acta constitutiva original de la empresa, firmada con tinta negra y fe en el futuro. Allí estaba intacta la cláusula que me otorga el 53% de las acciones. No fue un regalo. Fue la consecuencia de cada hora dedicada, cada peso invertido y cada sacrificio realizado. Por primera vez en mucho tiempo sentí algo parecido al poder, no por ambición, sino por justicia. Justicia no busco venganza, sino mostrarles quién soy realmente, porque me dijeron que no tenía derecho a expresar mi opinión en la empresa, aunque yo era la socia con la mayor participación. Aquel lunes comenzó como cualquier otro. El cielo estaba gris con una luz uniforme que no era ni día ni noche, sino un estado constante entre ambos. Me levanté temprano como siempre, incluso cuando nadie esperaba que llegara a la oficina antes de las 10. Sin prisa, preparé el café con la radio baja, escuchando las noticias como si fueran un ruido ambiental mientras el agua hervía. Me detuve frente al gran ventanal del comedor que da a la calle ancha de Jacarandás y observé a la vecina paseando a su perro. Pensé en lo extraño que es cuando el tiempo parece avanzar sin nosotros. No es tristeza, no realmente. Es más bien una sensación de desprendimiento, como si el mundo comenzara a operar en una frecuencia que ya no coincide con la propia. Pero ese día, por alguna razón, sentí algo diferente. No sé si fue intuición, rutina, o que había dormido mal por tercera noche seguida, pero algo en mi interior me advirtió que debía estar alerta, como si una tormenta se preparara, no afuera, sino adentro. Al llegar a la oficina, el portero apenas me miró desde su puesto y me saludó con un gesto breve, sin la sonrisa de antes. Entré sola al ascensor y al salir en el 3er piso noté que habían cambiado la alfombra. Un detalle pequeño pero con un significado claro, porque nadie me lo había contado. Nadie me había informado siquiera que yo había escogido la alfombra anterior hacía más de 20 años, porque no mostraba fácilmente las manchas. Era de un gris claro casi perla, y tenía un diseño moderno. Sí, pero también resultaba fría y silenciosa, como todo lo que esa empresa había llegado a ser desde que decidieron renovarla para atraer a inversores y a la prensa especializada. Crucé el pasillo. Empujé la puerta de cristal esmerilado y entré en la sala de reuniones sin avisar. Ya estaban todos sentados,
Incluso Carmen, que habitualmente llegaba justo a tiempo con su carpeta de cuero y su fragancia suave a almizcle. La sorpresa se notó en algunos rostros, pero nadie emitió palabra. La presentación ya había arrancado. En la pantalla aparecían una serie de diapositivas con gráficos, proyecciones e imágenes de productos estilizados en inglés, acompañados de términos como expansión regional, reposicionamiento de marca y optimización de procesos. Carmen hablaba con confianza, como si estuviera actuando sobre un escenario, mientras yo me acomodaba en una de las sillas del fondo sin interrumpir. Quería escuchar, y lo que oí me heló la sangre, no porque fuera algo desconocido, sino porque ahora era oficial. Se había tomado la decisión de lanzar una línea nueva de productos dirigida al público joven, rediseñar el logo, cambiar los nombres de algunos productos tradicionales por versiones más modernas y eliminar la línea de empanadas regionales que consideraban poco competitiva en el mercado actual. El mensaje estaba claro. Pretendían borrar todo lo que daba origen y raíces a la empresa. Lo ancestral quedaba ahora en el pasado. La presentación terminó y sentí que mi presencia pesaba como un lastre para lo fundamental. Cuando Carmen concluyó su intervención, Julián tomó la palabra. Se veía nervioso, quizás por verme allí. Agradeció el esfuerzo del equipo y habló sobre un nuevo rumbo para Buena Mesa. Después abrió el turno para comentarios. Levanté la mano con naturalidad, como tantas veces había hecho antes. Toda la sala se volvió hacia mí. Carmen me dirigió una sonrisa, pero era cortés, distante, casi condescendiente. «Beatriz», dijo con ese tono de falsa ternura que me pone la piel de gallina. «¿Quieres decir algo?» Aclaré la garganta. No quería parecer hostil ni débil. Expliqué que, aunque entendía la necesidad de modernizar la imagen, existían preocupaciones legítimas sobre la identidad de la empresa, su historia y el vínculo con una clientela que no era obsoleta, sino fiel, y que sostenía gran parte de las ventas. Hablé de respeto por los orígenes, de mantener un puente entre lo nuevo y aquello que nos hizo grandes. No llegué a acabar la frase cuando Carmen me interrumpió con un gesto de mano y una risa leve que apenas cubría su diplomacia. «Comprendo tu inquietud», dijo mirando más al público que a mí. «Pero quizás estos temas técnicos se manejan mejor desde el área operativa. No queremos sobrecargarte. Mira, ya hiciste lo tuyo y muy bien. Ahora estamos en otra etapa». El silencio que siguió fue insoportable. Incluso alcancé a oír cómo alguien al fondo movía una hoja. Nadie dijo nada. Nadie me defendió. Ni siquiera Julián me defendió. Lo miré con la esperanza de escuchar alguna palabra, alguna corrección, o al menos una broma para suavizar el impacto. Pero nada ocurrió. No desvió la vista de su laptop, como si yo fuera un desconocido, como si mi presencia le causara molestia, como si ya no formáramos parte del mismo equipo. Carmen siguió adelante con la agenda, mencionando reuniones con agencias internacionales, posibles fusiones y un viaje a Miami para encuentros estratégicos. Me quedé en silencio durante todo el resto del encuentro, sintiendo que cada palabra que pronunciaban era una piedra más sobre mi tumba profesional, una tumba que ellos cavaban con entusiasmo y sin el menor arrepentimiento. Cuando concluyó la reunión, algunos se acercaron tímidamente para saludarme. Una joven gerente dijo con una sonrisa forzada: «¡Qué alegría verte por aquí!». Otro hombre que nunca había visto antes, pero que llevaba un pin de la empresa como si fuera una condecoración, añadió: «Tenemos que hablar más a menudo». Carmen pasó a mi lado apurada, hablando por teléfono, y solo me lanzó un «después charlamos». Pero nadie habló conmigo ese día, ni al siguiente, ni en toda la semana. Esa noche, al llegar a casa, me quité los zapatos con calma. Me senté en el sofá del comedor, el mismo que compré con la primera ganancia real que dejó la empresa.
y observé la pared donde colgaban las fotografías de los primeros empleados, de las ferias del barrio y de aquellos momentos llenos de ilusión que ahora parecían tan lejanos. Antes de la renovación de la fábrica observé mi propio rostro, más joven y con mejillas redondeadas, el cabello recogido y una sonrisa que hoy me resulta extraña. Lloré en silencio, no por tristeza pura, sino por la humillación, por la invisibilización, por esa fría y educada manera sistemática de dejarme a un lado sin mostrar crueldad. Me habían desconectado como se apaga una máquina antigua, sin ruido o muestras exageradas, pero de modo definitivo. A la mañana siguiente encontré un sobre en la bandeja de entrada de mi correo físico. Dentro estaba una copia del borrador del nuevo estatuto social que preparaban para presentar en la próxima asamblea. En este documento modificaban varias cláusulas, como los roles, las votaciones y los métodos para tomar decisiones. Una en especial captó mi atención: la redefinición del concepto de socio activo, imponiendo requisitos que claramente me excluían por edad y la supuesta falta de participación diaria. Era obvio que buscaban formalizar aquello que ya practicaban: mi expulsión simbólica. Ese papel impreso con letras negras y márgenes ordenados fue más doloroso que cualquier grito. Fue en ese momento cuando, después de mucho tiempo, sentí que algo dentro de mí se despertaba. No era rabia ni deseo de venganza, sino algo más profundo. Como si las décadas de esfuerzo, renuncias, decisiones difíciles y madrugadas sin dormir se unieran para recordarme que no debía rendirme, que ser respetuosa no equivalía a ser sumisa, y que la edad no me hacía menos. Quizás me levanté del sofá, caminé hasta el despacho y abrí la caja fuerte donde guardaba los documentos fundacionales. Saqué una carpeta azul con mi nombre escrito a mano en una etiqueta amarilla. Me senté con ella en el escritorio y la abrí con manos temblorosas, pero resueltas. Ahí estaba mi firma, mi porcentaje, mi derecho. No sé aún qué haré, pero ya no voy a quedarme en silencio porque me dijeron que no podía opinar, aunque olvidaron algo fundamental. Yo era la socia mayoritaria. Esa noche no dormí. Cerré los ojos varias veces intentando seguir la rutina de respiración que usaba para calmar a Julián cuando era niño, y tenía pesadillas. Pero no funcionó. La oscuridad de mi habitación dejó de ser refugio para convertirse en un eco del silencio que llenó la sala de juntas horas antes. Leí una y otra vez el borrador del estatuto. Subrayé, anoté al margen. Hice cuentas y reconstruí en mi mente los movimientos recientes de Julián y Carmen. Todo encajaba como un mecanismo que llevaba tiempo en marcha. Me habían ido aislando poco a poco, con delicadeza, con sonrisas y excusas, hasta dejarme en un rincón donde no pudiera molestar. Pero lo que no sabían era que yo todavía conservaba copias de todos los acuerdos, los contratos clave y las actas donde figuraba mi firma como fundadora y accionista principal. No lo sospechaban o simplemente lo habían olvidado. Arrogancia joven y bien vestida. A la mañana siguiente me desperté antes de que el sol apareciera. Preparé café en mi antigua cafetera de aluminio que hace ruido al hervir y siempre deja una mancha en la hornalla. Me vestí con una blusa blanca sin planchar y un pantalón de gabardina que reservaba para situaciones formales. No quería parecer dura, pero sí transmitir una autoridad sobria. Recogí mi cabello, tomé el bolso negro y salí sin mirar atrás. Al llegar a la oficina no fui directo a mi despacho, sino al archivo contable, un pequeño cuarto que desde hacía años nadie visitaba porque todo estaba digitalizado. Allí, entre estantes cubiertos de polvo y carpetas rotuladas a mano, hallé los legajos de los primeros 10 años de la empresa. Revisé actas, balances y planes de inversión. Ver esos documentos me trajo una avalancha de recuerdos. Yo contando billetes con manos temblorosas para pagar sueldos, firmando cheques en la mesa de la cocina, mientras Julián hacía la tarea, cargando cajas con empanadas congeladas en mi viejo.
Pelot, llamando clientes desde un teléfono con disco y anotando pedidos en servilletas cuando se cortaba la luz. Todo eso estaba ahí, en esas carpetas que ahora parecían reliquias de una historia que muchos preferían olvidar. Tomé lo necesario, lo guardé en una carpeta nueva y subí a mi despacho. Ese que todavía llevaba mi nombre en la puerta, aunque ya nadie llamaba. Cerré con llave, me senté en el escritorio y abrí la laptop que apenas... Utilicé un bolígrafo negro para redactar una carta formal, solicitando una revisión inmediata del borrador estatutario, debido a inconsistencias legales y a la violación del pacto original entre accionistas. Una vez terminada, la escaneé. Luego elaboré un segundo documento, convocando a una reunión extraordinaria del Consejo Directivo en mi calidad de socia mayoritaria. No incluí explicaciones ni detalles sobre los motivos. Solo feché, establecí hora y lugar, para el viernes a las 9 de la mañana en la sala de dirección general. Imprimí varias copias, las firmé y las entregué personalmente al asistente legal, un joven que no levantó la mirada mientras me hablaba. Cuando terminó de balbucear, le mencionó a Carmen o a Julián. Respondí que aquello no era una sugerencia, sino una notificación oficial. Lo miré fijo a los ojos con la misma determinación que mostraba al poner orden en el depósito en los años difíciles. Y por primera vez en mucho tiempo, vi en alguien ese leve temblor o pausa que refleja respeto, o al menos temor. Pasé el resto de la jornada revisando informes financieros y detecté varias irregularidades. No había nada ilegal, pero sí comportamientos poco éticos. Contratos con empresas externas de conocidos de Carmen, gastos de representación sin justificación, viajes con viáticos exagerados y desviaciones de fondos para campañas de marketing sin resultados comprobables. Fui anotando cada punto en una libreta con letra cuidada, como si estuviera armando un rompecabezas. No lo hice por revancha, sino por claridad. Necesitaba entender cómo habían logrado avanzar tanto sin que nadie se diera cuenta. No pronuncié palabra alguna y la respuesta fue clara. Todos sabían que ya no emitía ningún comentario. Contaban con mi silencio y en él tejieron su propia trampa, confiados en no encontrar resistencia alguna. El viernes amaneció con un cielo cargado y una humedad densa en el aire. Elegí un traje sastre en tono gris oscuro que no usaba desde hacía casi una década. La última ocasión fue en una ceremonia de premiación. Puse un intenso color rojo en mis labios. Ese rojo que mi esposo solía decirme que me confería una apariencia imbatible. Llegué antes que nadie a la sala de dirección. Mandé a traer café y agua para el encuentro. Además, preparé copias de los documentos cruciales, una para cada integrante del consejo. Cuando Carmen apareció con su sonrisa forzada y la tableta en mano, noté cómo sus ojos se achicaron al verme sentada en el lugar principal. Julián entró minutos más tarde con el teléfono móvil pegado a la oreja, fingiendo hablar, pero claramente alterado por lo que sucedía. Los demás fueron llegando en silencio, uno tras otro, sorprendidos y visiblemente incómodos. Nadie pronunciaba palabra. Di inicio a la reunión leyendo un breve texto. Como socia fundadora y accionista mayoritaria, convoco esta sesión extraordinaria para revelar una serie de irregularidades que perjudican la transparencia, la ética y el futuro de nuestra empresa. Solicito que cada miembro del consejo escuche con atención y en silencio hasta el final. Luego podrán expresarse libremente. Mi voz no llevaba amenaza, sino autoridad, la misma que usaba cuando enseñaba a mis hijos que no se debe interrumpir a alguien que tiene algo importante que decir. Abrí la carpeta y comencé a explicar, enumerando con datos, fechas y documentos, cada desviación, cada gasto sospechoso y toda omisión intencionada. Leí fragmentos del acuerdo fundacional, resaltando cláusulas sobre la votación proporcional, los derechos de veto y la ética empresarial. Mostré balances comparativos de los últimos 5 años, señalando el deterioro en los márgenes a pesar del crecimiento en la imagen.
Expliqué cómo las decisiones estratégicas habían privilegiado la apariencia sobre el fondo, la vanidad frente a la estabilidad. Hablé de historia, de propósito y de valores sin levantar la voz, pero con una firmeza palpable. Algunos intentaron interrumpirme, pero no lo permití. Carmen sonrió con suficiencia más de una vez, aunque ya no con la misma confianza. Julián bajó la mirada en varias ocasiones, inquieto. Nadie esperaba que yo tuviera no solo la voluntad, sino los documentos. Y en los negocios los papeles son lo único innegociable. Cuando terminé, dejé que hablaran. Carmen fue la primera en hacerlo, y comentó que lamentaba que me sintiera desplazada, pero añadió que los tiempos cambian, que hay que adaptarse, y que los nuevos mercados demandan flexibilidad. Habló de marca, innovación y visión global. Usó términos como disrupción, benchmarking y pivotar. Palabras que suenan importantes pero carecen de sentido cuando el alma de una empresa se vacía. Le agradecí sus palabras y le pedí formalmente que se abstuviera de intervenir en decisiones financieras hasta que se completara una auditoría interna exhaustiva. Julián no dijo nada al principio, solo pidió un cuarto. En un momento salí al pasillo, lo seguí, y lo encontré apoyado en la baranda mirando al vacío. No le hablé como empresaria, sino como madre, recordándole aquellos días en que me acompañaba a la fábrica los sábados, cuando me ayudaba a pegar etiquetas y descansaba en el asiento del camión mientras yo hacía entregas en el mercado central. Le pregunté si realmente creía que su lugar estaba al lado de quien me despojaba en silencio. Le cuestioné si alguna vez sintió orgullo por lo que habíamos logrado juntos, o si simplemente le resultaba una molestia. No respondió, pero me miró con ojos llenos de lágrimas y dijo que no sabía que todavía me importaba. Respondí que nunca dejé de importar, que él dejó de ver. Regresamos a la sala y nadie se opuso a mi propuesta. Por mayoría se aprobó una auditoría. Carmen protestó diciendo que era innecesaria y que solo era un espectáculo. Pero ya era demasiado tarde. Había recuperado mi voz. No lo hice por nostalgia, sino por justicia. Porque nadie tiene derecho a borrar a quien construyó los cimientos con sus propias manos. Aunque me consideraran débil, jamás fui un adorno. Porque siempre he sido y sigo siendo la socia mayoritaria. Después de la reunión extraordinaria, el ambiente en la empresa cambió. Los pasillos, antes llenos de murmullos y saludos amables, se volvieron silenciosos y tensos. Los empleados evitaban cruzar miradas conmigo, y los correos electrónicos, que llegaban con frecuencia, se limitaron a lo imprescindible. Sentía que mi sola presencia incomodaba, que al tomar la decisión de hablar en voz alta, había alterado un equilibrio que nadie quería confrontar. Alterada la estabilidad que todos habían aceptado como regla. Sin embargo, en medio de ese aislamiento, hallé instantes de lucidez. Comencé a revisar viejos documentos, fotografías y cartas que había guardado durante largos años. Cada uno de ellos evocaba los comienzos de la compañía. Los esfuerzos hechos y las decisiones que se tomaron guiadas por el corazón y el juicio. Redescubrí mi sentido y la pasión que me había motivado desde el arranque, un día mientras organizaba archivos en mi oficina. Julián entró sin aviso. Su expresión reflejaba una mezcla de inquietud y resolución. Se sentó frente a mí, y después de un breve silencio empezó a hablar. Me confesó que se sentía dividido entre su fidelidad hacia mí y su compromiso con la perspectiva moderna que Carmen planteaba para la empresa. Manifestó su interés por hallar un balance para honrar la herencia familiar, sin quedarse atrapado en el pasado. Nuestra charla fue extensa y emotiva. Compartimos memorias, debatimos diferencias y, sobre todo, nos escuchamos con el corazón abierto. Finalmente acordamos colaborar para diseñar una estrategia que integrara la tradición con la innovación, asegurando que la esencia de la compañía no se desvaneciera en el camino.
Este punto medio representó un antes y un después no solo en la dinámica empresarial, sino también en nuestro vínculo, madre e hijo. Comprendimos que aunque nuestras visiones variaban, compartíamos un propósito común: el bienestar y la prosperidad del negocio que tanto amamos. Habíamos establecido la Comediateca, y desde ese momento empezamos a trabajar de forma más conjunta, uniendo nuestras ideas y vivencias. La empresa comenzó a mostrar esa combinación, adoptando métodos actuales sin perder su esencia original. Los trabajadores percibieron el cambio y poco a poco el ambiente se volvió más armonioso y eficaz. Este camino no estuvo libre de dificultades, pero cada problema que superábamos fortalecía nuestra voluntad. Aprendí que el respeto mutuo y una comunicación sincera eran claves para avanzar. Así, en este punto intermedio, encontré no solo una forma distinta de aportar a la empresa, sino también una nueva conexión con mi hijo y con mi razón de ser. Después de la reunión extraordinaria, el ambiente en la empresa sufrió un cambio notable. Los pasillos, antes llenos de charlas y saludos amistosos, pasaron a ser sitios silenciosos y cargados de tensión. Los empleados evitaban mirarme y los correos electrónicos, antes frecuentes, se limitaron a lo esencial. Sentía que mi presencia generaba incomodidad, que mi decisión de expresar mi opinión había alterado el equilibrio que todos toleraban como norma. No obstante, en medio de ese aislamiento aparecieron instantes de lucidez. Comencé a revisar viejos documentos, fotografías y cartas que había guardado a lo largo de muchos años. Cada uno me recordaba los momentos importantes y mantenía viva la conexión con mi historia personal. En los inicios de la compañía, los sacrificios realizados y las decisiones tomadas con el corazón y la mente me llevaron a redescubrir mi propósito y la pasión que siempre me había impulsado desde un comienzo. Un día, mientras organizaba documentos en mi oficina, Julián entró sin aviso previo. Su rostro reflejaba una mezcla de preocupación y resolución. Se sentó frente a mí y, tras un momento de silencio, comenzó a hablar. Me confesó que se sentía dividido entre su lealtad hacia mí y su compromiso con la visión moderna que Carmen proponía para la empresa. Manifestó su anhelo de hallar un punto medio para respetar la herencia familiar sin quedarse anclados en el pasado. Nuestra charla fue extensa y emotiva. Compartimos recuerdos, debatimos diferencias y, sobre todo, nos escuchamos con el corazón abierto. Al finalizar, acordamos colaborar para definir una estrategia que uniera la tradición con la innovación, garantizando que la esencia de la empresa no se perdiera en el camino. Este equilibrio marcó un antes y un después, no solo en la dinámica del negocio, sino también en nuestra relación de madre e hijo. Entendimos que aunque nuestras perspectivas variaban, compartíamos un objetivo común: el bienestar y la prosperidad de la empresa que tanto habíamos construido. Desde ese momento, comenzamos a trabajar más unidos, integrando nuestras ideas y experiencias. La empresa comenzó a reflejar esa unión, adoptando prácticas contemporáneas sin perder sus raíces. Los empleados percibieron el cambio y poco a poco el ambiente se volvió más armonioso y productivo, aunque este proceso no estuvo libre de dificultades. Cada reto superado reforzaba nuestra determinación. Aprendí que el respeto mutuo y la comunicación sincera eran esenciales para progresar. Sobre todo, confirmé que mi voz, lejos de ser un vestigio del pasado, era una fuente valiosa de sabiduría y experiencia. Así, en este punto intermedio, descubrí no solo una manera diferente de aportar a la empresa, sino también una renovada conexión con mi hijo y con mi propósito de vida. Jamás imaginé que después de recuperar mi puesto en la compañía, lo más complicado estaría por venir. Se instaló una calma aparente durante varios días,
después de la reunión extraordinaria, como si todos, incluso yo misma, contuviéramos la respiración esperando el siguiente paso. Sin embargo, los cambios que yo promovía, aunque justificados con cuidado y transparencia, eran recibidos con una mezcla de resistencia silenciosa y cortesías forzadas. Cada propuesta mía enfrentaba una serie de silencios incómodos antes de conseguir un sí a regañadientes o un aplazamiento indefinido. Yo percibía cómo Carmen mantenía su papel con el rostro cada vez más tenso, los labios apretados en una sonrisa falsa y los ojos siguiendo cada movimiento mío, como si aguardara un error o una señal de que yo cedería ante el peso de mi edad o el cansancio. Sin embargo, no fue así. Por el contrario, me volví más detallista, más constante y más determinada. Julián, por su parte, en cierta manera, parecía encontrarse en un estado intermedio, caminando sobre una cuerda floja entre el hijo que me debía todo y el esposo comprometido con una visión empresarial que comenzaba a resquebrajarse. A veces, tras largas jornadas, compartíamos un café en mi oficina y rememorábamos cuando él era niño mientras yo armaba cajas en la sala y él hacía sus tareas. Sonreía y por un instante lo sentía presente, cercano, aunque luego se alejaba sumergido en correos, llamadas y gestos que ya no estaban dirigidos hacia mí. Su frialdad me hería más que cualquier reproche abierto porque sabía que me comprendía, pero carecía del valor para actuar en consecuencia, y no le reprocho completamente porque, de alguna forma, también estaba atrapado. Carmen no era solo su esposa, sino también su reflejo, su motor hacia el mundo empresarial moderno, y su ancla en una vida social que le brindaba reconocimiento y estatus. Sacarla del tablero no era simplemente un movimiento estratégico, sino una amenaza personal. Con el paso de las semanas, comencé a recibir informes de los empleados de base. Algunos se acercaban con cautela, mientras otros enviaban mensajes anónimos. Me advertían sobre presiones, microgestión tóxica y decisiones tomadas sin respetar los canales oficiales. Descubrí que Carmen continuaba gestionando acuerdos comerciales fuera del circuito aprobado, favoreciendo a proveedores con quienes mantenía relaciones personales. No eran delitos evidentes, pero sí faltas graves a la ética empresarial que tanto valoraba. Decidí no actuar de inmediato y en cambio comencé a recopilar pruebas. Guardé copias de correos electrónicos, grabaciones de reuniones y actas incompletas. Hablé con el auditor interno, que al principio evitaba responder, pero al ver que tenía datos concretos en mis manos, aceptó iniciar una revisión formal. La reacción negativa no tardó en manifestarse. Una mañana, al llegar a mi oficina, encontré mis pertenencias desordenadas. Documentos que yo misma había organizado cuidadosamente, acomodados como si alguien quisiera enviarme un mensaje. En la recepción ya no anunciaban mi nombre y en las redes internas mi perfil desapareció de la sección de líderes fundadores para ser ubicado en un lugar genérico destinado a la historia de la empresa. Todo consistía en pequeños gestos apenas perceptibles, pero coordinados con precisión para desgastarme. Yo conocía bien esa estrategia, pues la había visto antes en otros tiempos y lugares. Es la manera en que los ambientes hostiles actúan. Cuando no pueden expulsarte abiertamente, te empujan al límite esperando que te vayas por tu cuenta. Pero no lo haría. Carmen convocó una reunión del directorio bajo el pretexto de presentar un nuevo modelo de negocio. Por supuesto, asistí preparada y puntual, con mi libreta en mano. Desde el inicio, su actitud fue combativa, aunque disfrazada de innovación. Hablaron de fusiones, externalización de procesos y reducción de personal en áreas poco rentables. Todo lo que se había prometido no hacer, ahora se proponía implementar. En nombre de la adaptabilidad, permanecí callada permitiendo que ella hablara, y cuando terminó le pregunté con voz tranquila si contaba con las proyecciones financieras
que justificaran un cambio tan profundo. Dudó y aseguró que estaban en proceso. Entonces le pedí los estudios sobre el impacto en la comunidad local y los análisis de riesgos legales. No tenía ninguno, pero descubrí al día siguiente que había una serie de encuentros privados con inversores interesados en adquirir parte de la empresa. Encuentros que, por estatutos, debían ser informados al directorio, especialmente a mí como socia mayoritaria. Fue el momento en que decidí actuar con determinación. Solicité una auditoría contable completa de los últimos 2 años, gestionándolo por los canales oficiales sin rodeos. Anuncié que me involucraría directamente en la elección de la consultora externa que realizaría la revisión. Carmen protestó. Julián parecía confundido y algunos miembros del directorio intentaron disuadirme argumentando sobre costos y tiempos. Pero me mantuve firme. No se trataba solo de cifras. Era una cuestión de recuperar la confianza y demostrar que la empresa no servía a egos, sino a una comunidad, a una historia y un propósito más grande que todos nosotros. Los días siguientes se vivió una batalla silenciosa. Carmen evitaba cruzar miradas conmigo. Los empleados se movían con cuidado, como si caminaran sobre cáscaras de huevo, y Julián, cada vez, se mostraba más distante. Sin embargo, yo seguía adelante y hasta llevaba mi comida en una lonchera, como una forma de mantener el control en medio del caos. En tiempos pasados solía quedarme hasta muy tarde revisando documentos, planillas e informes. Algunos empleados comenzaron a acercarse mostrando un respeto renovado. Una joven del área de producción un día me trajo un mate y me dijo: «Mi abuela me habló de usted». Me contó que gracias a mi impulso muchas mujeres lograron trabajar con dignidad. Asentí sin poder responder de inmediato porque sus palabras me atoraban la garganta. Un viernes, justo antes de cerrar, Carmen irrumpió en mi oficina sin llamar. Su expresión mostraba una ira contenida. Me acusó de sabotear, de desestabilizar la empresa y de estorbar todo por orgullo. La escuché en silencio y al terminar, le dije con calma que no quería destruir nada. Solo buscaba que las cosas se hicieran correctamente. Le recordé que la empresa se había fundado con valores, no con palabras pasajeras, y que si debía temer algo sería por haber actuado mal, no porque yo la estuviera vigilando. Su rostro palideció y se marchó sin decir nada más. Esa noche, al llegar a casa, sentí el agotamiento del día en mis huesos. Me senté en el sillón, apagué las luces y permití que el silencio me envolviera. No me sentía vencedora, sino exhausta, pero viva, consciente de que enfrentaba no solo un conflicto empresarial, sino una lucha por el alma de lo que había construido durante muchos años. Sabía que aún quedaban batallas por librar. La auditoría final llegó acompañada de una mezcla intensa de nervios y determinación. Era consciente de que las resoluciones tomadas en ese día definirían el porvenir de la compañía y en gran medida el legado personal de mi trayectoria. Al entrar a la sala de reuniones, percibí de inmediato una tensión evidente. Los rostros de todos los presentes, incluyendo Julián y Carmen, mostraban una combinación clara de inquietud y expectación. La exposición del auditor fue detallada. Con gráficos y documentos en mano reveló numerosas irregularidades. Contratos entregados sin competencia, gastos injustificados y decisiones adoptadas al margen del consejo. Cada revelación se sentía como una herida que dejaba al descubierto la falta de transparencia en la administración reciente. El implicado intentó justificarse asegurando que todo se había realizado en beneficio de la empresa, pero las pruebas eran irrefutables. Julián, visiblemente conmovido, tomó la palabra con dificultad y afirmó que había confiado sin cuestionamientos en las resoluciones de su esposa, admitiendo su equivocación. Manifestó su voluntad firme de corregir esta situación. Sus palabras, aunque genuinas, no borraban el daño hecho, pero aportaban un rayo de esperanza.
Tras una cuidadosa reflexión, el Consejo decidió por unanimidad separar a Carmen de su posición y establecer nuevos controles internos. Esta determinación fue dolorosa, pero imprescindible para recuperar la credibilidad y la integridad corporativa. Al salir de la sala, sentí una mezcla amarga de alivio y tristeza profunda. Había defendido lo que consideraba justo, aunque el precio emocional fue alto. Aquella noche, al reflexionar en casa, comprendí que el verdadero momento crucial no fue la disputa en la sala de reuniones, sino el reconocimiento de que, incluso en medio de la dificultad, es posible reafirmar los valores y principios que nos definen. Recuperé mi voz no solo dentro de la organización, sino también en mi propia existencia. Desde entonces, nada volvió a ser igual. No porque lo que siguió fuera negativo, sino porque todo quedó envuelto en una capa nueva de silencio, de comprensión impuesta y de recuerdos. Carmen se fue sin decir adiós. Recogió sus pertenencias en una mañana gris y no regresó a la empresa. Julián solicitó un permiso largo para reorganizar asuntos personales, y aunque al principio trató de mantener contacto, poco a poco sus llamadas se hicieron esporádicas, como si le resultara demasiado enfrentar la situación sin que el peso de las palabras no dichas le aplastara la garganta. Entendí ese dolor aunque lastimara. La distancia que se instala no siempre se elige. A veces simplemente se acomoda entre las palabras, en los recuerdos compartidos, en las culpas que no terminan de sanar. Por otro lado, la empresa comenzó a respirar de manera diferente. Los empleados empezaron a recuperar la confianza y el ambiente recuperó algo de ese ruido positivo, ese bullicio de máquinas, pasos firmes y conversaciones que se entrecruzan en los pasillos. Me solicitaron que fuera presidenta del nuevo Consejo de Administración, esta vez conformado con equilibrio entre experiencia y juventud, entre pasado y porvenir. Acepté con una condición: que se implementara un programa de mentoría donde trabajadores experimentados formaran a nuevas generaciones, no solo en habilidades técnicas, sino también en ética, dignidad y orgullo por lo que se realiza. Querían llamarlo Programa Beatriz Medina, pero lo rechacé. No preciso más nombres en las paredes. Lo que anhelo es saber que algo de mí seguirá presente en cada decisión justa, en cada contrato revisado con detenimiento, en cada empleado que alce la voz al notar una injusticia. Mi oficina se trasladó a otro piso. Ya no estoy en la zona de los ejecutivos, sino en una sección más tranquila, junto al archivo histórico y la sala nueva de formación. Desde allí, cada mañana observo llegar a los operarios, a las administrativas y a los técnicos. Algunos me saludan levantando la mano, otros con un tímido buen día, doña Bea. Y yo contesto con una sonrisa y un gesto sutil que no necesita imponerse, porque comprendí que no siempre es necesario estar en el centro para seguir teniendo influencia. En casa las cosas también cambiaron. El comedor, que antes estaba lleno de fotos y trofeos, ahora contiene menos objetos. Decidí desprenderme de muchas cosas, no por tristeza, sino para limpiar el alma. Con ideas propias conversamos mucho. Me pregunta sobre la empresa, sobre decisiones, sobre la historia. Tiene esa chispa en la mirada que yo tuve cuando firmé el primer contrato de distribución. Le muestro lo que sé sin imponer nada. Le digo: mira, esto lo aprendí cometiendo errores, así que quizás tú puedas aprenderlo desde el comienzo. Y ella se ríe, toma apuntes, me escucha como si realmente importara lo que tengo para contar. Entonces yo también me escucho a mí misma, me reconozco, me abrazo. Hace unos días firmé un documento importante. Es mi testamento empresarial. En él la guardé en el mismo cajón donde conservo el acta constitutiva de la empresa, como un recordatorio de quién fui, de lo que no dejé que me arrebataran. En esa carta me digo que valió la pena, que incluso los días más difíciles tuvieron sentido cuando volví a mirarme al espejo sin bajar la mirada.
A veces me preguntan si volvería a hacer todo igual. No lo sé. Tal vez sí. Tal vez cambiaría algunas palabras o silencios. Pero no cambiaría lo esencial. Haber creído, haber defendido, haber luchado. Me resistí porque me indicaron que no tenía derecho a dar mi opinión en la empresa. Me lo manifestaron mediante gestos, con ignorancias y con desdenes encubiertos. Sin embargo, yo era la socia mayoritaria y lo continúo siendo. No solamente en porcentaje, sino en recuerdo, en conciencia y en presencia. Eso ya nadie puede arrebatármelo, no.